Dios les bendiga, amados de Dios, ese remanente fiel que Dios ha escogido durante la fundación del mundo para ser adoptados sus hijos. Continuaremos y retomaremos el estudio que ya llevábamos, que es la esperanza. Esta es la parte 2. Y la comenzaremos con una pregunta. ¿Qué pasará en el tribunal de Cristo con aquellos que han peleado la buena batalla? Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Apocalipsis 3:3. Recuerda, estés recordando, por lo tanto como has recibido y oíste, y estés guardando, y arrepiéntete, cambia de disposición mental. Si alguna vez, por lo tanto, no velas, permanezcas despierto, vendré sobre ti como ladrón, y no conozcas qué clase de hora vendré sobre ti. Este versículo está en el interlineal de los antiguos manuscritos bizantinos. Se das cuenta que es mucho más profundo de lo que leemos en la Biblia Reina Valera 1960. Acuérdate pues lo que has recibido. Esta es la Reina Valera 1960. Acuérdate pues lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero si la vemos en el interlineal de los antiguos manuscritos bizantinos, dice, recuerda, estés recordando, por lo tanto como has recibido y oíste, y estés guardando, y arrepiéntete. Cambia de disposición mental, si alguna vez por lo tanto no velas, permanezcas despierto, vendré sobre ti como ladrón, y no conozcas qué clase de hora vendré sobre ti. Ese cambiar de disposición mental es un derivado de la palabra metamorfosis. ¿Se acuerdan que también lo estudiamos? El cambio de una mariposa, de una oruga a una mariposa. Ese cambio mental es la que nosotros debemos tener. No importa de dónde hayamos salido, de qué religión vengamos. Si todos en algún momento estuvimos extraviados, pero Dios nos llamó para andar en el camino correcto. Y hay una palabra que es la palabra de ese no absoluto, prohibitivo, un nunca jamás, que es la palabra humé, en griego. Cuando dice, y no sabrás, ese nunca jamás sabrás, un no absoluto, es lo que Dios nos dice. Entonces, para todas aquellas religiones que están vaticinando que ya viene, porque las señales están errados, porque Dios no lo va a mostrar sino cuando sea la hora. Vendrá como ladrón en la noche y no hay nadie que esté esperando al ladrón que llegue en la noche para repelerlo, ¿sí? Sabemos que no. Filipenses 4:3. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Al ser fiel, combatiendo por el Evangelio, por colaborar en la enseñanza de la sana doctrina, cumpliendo el ministerio de reconciliación, Dios promete que nuestro nombre permanecerá escrito en el libro de la vida al presentarnos en el Bema, el tribunal de Cristo. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿Y saben quién está hablando aquí? Jesucristo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré. Es Jesucristo el que va a borrar a todos aquellos renacidos que extraviaron el camino, se perdieron en el camino y a los que les dijo en su momento, apartados de mí, hacedores de maldad. Esos serán borrados del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, de todos aquellos que
hayamos procurado presentarnos a Dios aprobado, que nos hayamos vestido con la mente de Cristo y que hayamos cumplido a cabalidad el ministerio de reconciliar al hombre con Dios. Ahora bien, ¿cuál será el castigo para el que, habiendo creído, extravió el camino de la sana doctrina y de la práctica correcta de esta doctrina estipulada en la palabra revelada de Dios? Será borrado del libro de la vida en el tribunal de Cristo, el Bema, cuando retorne el Hijo de Dios por la iglesia de gracia, y como consecuencia perderá la vida eterna. Por eso será el lloro y el crujir de dientes. Muchas veces se le ha dicho que el diablo trabaja con la palabra de Dios y la usa. La salvación no se pierde. Así como dicen todas aquellas religiones que enseñan que la salvación no se pierde. Y es cierto, pero es una verdad a medias. Lo que se pierde es la vida eterna. Eso es lo que se pierde, porque todos van a ser salvos de la era venidera cuando retorne Jesucristo. Todos aquellos que hayan confesado a Jesucristo como Señor de su vida van a haber renacido, recibieron el Espíritu de Dios y van a estar en el Bema. Todos. Esa es la salvación. Pero si no han cumplido a cabalidad el ministerio de reconciliar al hombre con Dios, no han caminado dentro de los linderos de la palabra de Dios, no han sido hijos obedientes, que han escudriñado las Escrituras, que han procurado presentarse a Dios aprobado como obreros que no tienen de qué avergonzarse, si no lo han hecho, serán borrados del libro de la vida, y lo que se perderán será la vida eterna. Es grande entender, es grande saber lo que está disponible y todo lo que está en juego. Por eso dice Dios, cada uno dará cuenta a Dios de sí, porque nadie en ese momento va a decir, a mí no me enseñaron, yo no lo sabía, o mi pastor, o mi maestro me enseñó mal. Porque era tu obligación, es tu deber hacer la voluntad de tu Padre. Es tu obligación y es tu deber escudriñar las Escrituras. Cuando tú dispongas el corazón, Dios te mostrará en qué pieza estás. Si estás en la senda correcta o estás en equivocación. Y si estás en equivocación, lo único que tienes que hacer es decir, Padre, como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname, y Dios hará fiesta. 1 Tesalonicenses 5:10. ¿Quién murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él? 2 Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado en medio. Háganse preguntas, siempre se lo hemos dicho. ¿Se han preguntado quién lo detiene? Porque este versículo dice, ya está en acción. Ese es un presente activo. Cuando estudiábamos nos enseñaron esta palabrita, un presente activo del verbo. Ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Es decir, hoy día, y para aquellos que escudriñaron las Escrituras hace 100 años, era ese día. Y para aquellos que recibieron la inspiración de Dios, era para ese día. Y para todos aquellos que lean hasta el retorno de Jesucristo, va a ser ese día. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado en medio. ¿Quién lo detiene? El Cristo en nosotros. Eso lo detiene. El Cristo en nosotros. Colosenses 1:27. A quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Entienden ahora? Nosotros somos gentiles. No pertenecemos a ninguna de las tribus de Israel. A nosotros se nos hizo disponible la salvación porque el pueblo escogido de Dios le dio la espalda al Salvador. Pidió su crucifixión. Ellos se perdieron la vida eterna. Ellos se perdieron la salvación. Y los 144.000 que ya están escogidos se salvarán por obras, por las obras que hicieron mientras que ellos estuvieron en vida. Desde el momento en que Jesucristo se sentó a la diestra de Dios Padre, fue glorificado, desde ese momento se hizo disponible la salvación por gracia. Y todos aquellos que quieran hacer obras pueden seguirlas haciendo, pierden su tiempo.
para todos aquellos que quieren mostrar cuán buenos son por medio de lo que hacen, están errados. Porque la salvación fue por gracia para que nadie se gloríe. Por eso dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Segunda de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 2:2. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nadie te engañe. ¿Y cuál es la apostasía? Busquen el significado de la palabra apostasía y se van a dar cuenta que estamos viviendo hoy día la gran tribulación y que se está manifestando día a día la apostasía de todos aquellos que reniegan de Dios y le dan la espalda a Dios, incluso toman el lugar de Dios interpretando lo que Dios quiere transmitir a su pueblo. Segunda de Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto lo podemos ver en las religiones, esto lo podemos ver en los gobernantes, porque se oponen a todo lo establecido por Dios. Ya lo hemos visto en reiteradas oportunidades con todo lo que están transmitiendo a nuestros hijos e inculcando a nuestros hijos. Están en contra de todo lo que Dios dice en su palabra. Incluso hay países, y aquí en Chile ha comenzado, la persecución contra todos aquellos que hablen en contra de la ideología de género. Así que manténganse firmes, no tengan miedo, no se oculten, prediquen la verdad, porque esa es la voluntad de Dios y Él los respaldará. ¿Se acuerdan lo que Pedro le dijo a los sacerdotes? Es preferible hacer la voluntad de Dios antes que la de los hombres. Segunda de Tesalonicenses 2:4, leámoslo de nuevo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora bien, ¿cuál es el templo de Dios hoy? ¿Son esas edificaciones que hacen los hombres? La respuesta está en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Si tú eres el templo de Dios, ¿hay algún acuerdo con los ídolos que tú en tu mente te puedas levantar? ¿Hay algún acuerdo? Porque es en tu mente donde levantas ídolos. Ídolos, religión, ídolos, el yo-yo-mi, ídolos, todas aquellas enseñanzas que hacen las religiones o la doctrina de hombres, o aquella ideología que se opone a todo lo que es establecido por Dios, la familia, el amar esa tierra prometida, que es tu tierra, tu país, esa es tu tierra prometida. Que, 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. 1 de Juan 4:12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Ahora,
Cuando un obrero fraudulento dice hablar por Dios y se abroga el derecho de interpretar lo escrito en la palabra de Dios, está haciéndose pasar por Dios. Por tanto, es un espíritu diabólico que está sentado en ese templo. Dios no necesita que nadie le dé interpretación a su palabra. Lo que necesita y busca es un pueblo que crea su palabra, porque Él tiene un propósito para todo lo que dice, dónde lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice y a quién se lo dice. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Se podría decir que es una doctrina de demonio creer que Jesucristo es Dios? ¿Será una doctrina de demonio el negar que las manifestaciones del Espíritu están disponibles hoy? ¿Será una doctrina de demonios el que te condenen y te digan que tú todavía estás en pecado? Ahora bien, ¿qué propagan estos espíritus engañadores como doctrina en las congregaciones? Jesucristo es Dios. Las manifestaciones del Espíritu no son para este tiempo. La salvación es por obras. Somos siervos de Dios. El Espíritu nos toma. Aún soy pecador. Dios me cambió y me quitó esto o aquello. Soy salvo o limpio de pecados si me bautizo en agua. Tengo que ser parte de los 144.000 para salvarme. Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo son lo mismo o son uno. ¿Y para qué seguir si cada uno puede, al poner atención, ver las diferentes doctrinas humanas enseñadas en las diferentes congregaciones o religiones, dejando de lado la palabra revelada de Dios que dice: Dios es uno, nadie ha visto a Dios jamás, Dios es espíritu, cada uno dará cuenta a Dios de sí. 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos de Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Se dan cuenta que este versículo lo deja claramente establecido? 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. No tres dioses o un Dios dividido. Solo hay un Dios, el Padre. ¿Padre de quién? Mi Padre, tu Padre, porque te escogió ante la fundación del mundo, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos de Él, porque nos compró con la sangre de Cristo. Y un Señor. ¿Se dan cuenta que está hablando de algo diferente? Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahora bien, el cuerpo de Cristo, la Iglesia, es una. ¿No son diferentes religiones o una religión que se abrogue el derecho de tener la verdad? Aunque sabemos que la verdad no la tiene a ellos. El cuerpo de Cristo, la Iglesia, es uno. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Hay un solo cuerpo y una sola cabeza, que es Jesucristo. La palabra de Dios es una. Proverbios 3:5. Toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Proverbios 3:6. 36. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La doctrina en la palabra de Dios es una. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y la práctica de esa doctrina es una. 1 Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. 1 Timoteo 1:4. Ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. 1 Timoteo 1:5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. 1 Timoteo 1:6. De las cuales, cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. 1 Timoteo 1:7. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender
ni lo que hablan, ni lo que afirman. 1 Timoteo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. 1 Timoteo 1:9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. ¿Para quién es la ley? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. ¿Quién es justo hoy día? Nosotros, los renacidos. Fuimos justificados por medio de Jesucristo. Fuimos puestos aparte, tenemos la justicia de Dios. Somos hijos de Dios. Hoy día no somos siervos, somos hijos. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. 1 Timoteo 1:10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. 2 Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. 2 Tesalonicenses 2:9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. 2 Tesalonicenses 2:10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. El adversario también tiene un propósito. Léalo de nuevo. 2 Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad para. Ahí está el propósito de ese engaño de iniquidad para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 2 Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. 2 Tesalonicenses 2:12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 2 Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 2 Tesalonicenses 2:14. A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. 2 Tesalonicenses 2:16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Debemos entender con el corazón espiritual que la salvación es por gracia, que Dios nos promete por esa gracia y por medio del sacrificio del Cordero Pascual, Jesucristo, su Hijo, la vida eterna. 1 Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. 1 Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. En un estudio anterior se aclaró este versículo. Si Jesucristo retornara en este momento, resucitarían los que ya duermen, y en un abrir y cerrar de ojos no iríamos nosotros. Si vienen 100 años más,
Nosotros vamos a estar durmiendo, pero los que en ese momento estén esperarán a que nosotros nos levantemos primero y en un abrir y cerrar los ojos se irán ellos. Y es así de simple la palabra de Dios. Es así de clara. Primera Tesalonicenses 4:18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Es por eso que podemos y debemos vestirnos con la armadura completa que Dios ha provisto para nosotros, porque somos del día. Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando nosotros entendamos que la competencia primeramente es con nosotros mismos en nuestra mente. ¿Se acuerdan que lo vimos? La arena de la competencia que era nuestra mente. Pero cuando ya hemos vencido en esa competencia, viene otra competencia que es con la gente que nos rodea. Y es ahí donde debemos entender que yo no peleo con la gente. Yo peleo con aquello que gobierna a esa gente. ¿Me entienden ahora? Si hay un religioso es porque tiene un espíritu diabólico de mentira. Entonces yo peleo contra aquel espíritu diabólico de mentira que está poseyendo, que está impermeabilizando la mente de esa persona y le entrego la luz de la palabra de Dios para alejar las tinieblas de él. Por eso dice Efesios 6:12, ¿por qué no tenemos lucha contra sangre y carne? Yo no peleo con la gente, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Se dan cuenta que también los espíritus diabólicos tienen rangos? Principados, hay potestades, hay gobernadores, hay huestes. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Efesios 6:15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego del maligno no son otra cosa que pensamientos, susurros que nos envía a nuestra mente por medio de la simiente corruptible, el aguijón en la carne, el emisario de Satanás, pero también a través de gente que nos rodea, el medio ambiente o con las corrientes del mundo. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Te está diciendo Dios que tienes que hacer largas oraciones, súplicas, ruegos. ¿Te das cuenta de lo que Dios te dice? Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando tú estás hablando en lengua, estás haciendo una oración. Le estás suplicando a Dios, pero en el Espíritu, hablando en lenguas. Porque también lo vimos, el hablar en lenguas. Habla secretos divinos con Dios, intercede por los santos, da gracias bien, escudriña aún lo profundo de Dios. Por eso dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, velando, permaneciendo haciéndolo, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mientras que tú estás hablando en lenguas, estás visionando o estás recordando el nombre de una persona, estás intercediendo al hablar en lenguas por él. Pero el Espíritu que recibimos de Dios es el que sabe cuál es la necesidad que hay. Y Dios responderá a esa necesidad de acuerdo a lo que nosotros estemos intercediendo al hablar en lenguas. ¿Se entiende ahora la importancia que tiene el manifestar el Espíritu de Dios hablando en lenguas? El mandato de Dios es
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 1 Tesalonicenses 5:5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. 1 Tesalonicenses 5:6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Esta palabra sobrio significa moderado, prudente. No tomemos alcohol para hasta embriagarnos, no está hablando de eso, está hablando de lo espiritual, moderado, prudente. ¿Cómo logro apropiarme de todas las promesas que mi Padre hace en su palabra? Solo con esta confesión. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Al hacer esta confesión creyendo con el corazón espiritual, el cual es cuando recibo el bautismo en Espíritu Santo, paso de muerte espiritual, sin conexión con Dios, a vida espiritual. Tengo desde ese mismo momento en mi interior al nuevo hombre creado según Dios, en la santidad de su verdad, las arras del Espíritu. Ahora soy un hijo de luz, tengo a Dios en Cristo en mí, soy el templo del Dios viviente, tengo de su Espíritu Santo. Ahora solo tengo que creer para operar las nuevas manifestaciones por mi propio y libre albedrío. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis hecho cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La fe se tradujo muchas veces en la palabra de Dios, fe. ¿Cierto? En Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero esa palabra en griego es pistis y significa creencia. Es la creencia que yo aplico. Es la creencia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se entiende más claro ahora? Es la verdad, que es el andar del creyente en su vida terrenal, caminando dentro de los linderos o límites que la palabra de Dios establece. Por eso debemos creer, no tener fe. Porque las religiones dicen yo tengo fe y se sientan a tener fe. Pero creencia es un verbo, connota acción. ¿Cuál es mi acción? Es estar en la verdad, es andar en mi vida terrenal, caminando dentro de los linderos o los límites que la palabra de Dios me establece. Dios en su palabra ha mostrado en diferentes tiempos que el remanente se ha mantenido fiel, siempre ha sido poco. Génesis 7:13. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijo de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Cuenten cuántas personas entraron en el arca. ¿Cuántos fueron los salvados del diluvio? Solo 8 personas. Y todos, en total, 4 parejas. ¿Lo había notado? Varón y hembra. Estas 8 personas eran varón y hembra. ¿Cuál era el propósito? Cumplir el primer mandamiento de Dios en la creación de Génesis. Id y fructificaos. Ahora entienden por qué Dios aborrece a sodomitas y lesbianas y dicen que son dignos de muerte, porque no se reproducen. Génesis 19:15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. ¿Cuántas personas se salvaron de estas 10 ciudades contaminadas por el Dios de este siglo con la perversión de la sodomía? Solo 4. Y una de estas 4 miró hacia atrás. ¿Habrá mirado atrás porque ya estaba contaminada y añoraba lo que dejaba? ¿Será esta la causa? Solo Dios lo sabe. Pero como está escrito, las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron.
Romanos 15:4. Veamos ahora cuál fue el remanente que se mantuvo fiel en la iglesia del primer siglo. Hechos 28:31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente sin impedimento. Ahora bien, en el libro de Hechos se muestra que solo Pablo quedó enseñando la palabra de Dios. Es por eso que Dios dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos fueron los que recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés? 12 personas y los 200 que le acompañaban. Después se agregaron 3.000. Después se multiplicaba, después se añadía. ¿Cuánta gente fue eso? Imagínense que Pablo le habló a toda Asia. Pero de lo único que Dios dice que terminó y permaneció fiel fue Pablo. Quedó enseñando en una casa arrendada, quedó solo. Así que pueden ustedes tener una idea de cuánto es el remanente fiel. Aquel remanente fiel que no será borrado del libro de la vida y que llegará al tribunal, al juicio de Dios, y será aquellos que estarán en la gran cena, en la Nueva Jerusalén. Por eso dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y eso ustedes lo encuentran en Marcos 13:13. Segunda Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Segunda Tesalonicenses 2:16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Segunda Tesalonicenses 2:17. Conforte vuestros corazones y os confirmen toda buena palabra y obra. ¿Te confirma este estudio en lo que estás haciendo? ¿Te redarguye, te corrige, te instruye en justicia de Dios? Recuerda, cuando tú abres la Biblia, es Dios que te habla. Es la palabra revelada de Dios. Vive de acuerdo a ella, procura mantenerte fiel, caminando dentro de los linderos de la palabra. Y mantén este versículo en tu mente. Conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Lo único que nos queda decir, gracias Padre amado por este llamamiento, procuraré presentarme ante ti como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Dios les bendiga y un fuerte abrazo en Cristo.